Buenos días, mi nombre es Diana Laura Villarreal Arellano, soy del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, modalidad a distancia Soto La Marina. Estoy asesorada por el licenciado Esteban Requeno Valle en la asignatura de Física. Estoy en cuarto semestre en la carrera de Ingeniería Industrial y hoy me tocó exponer el tema 2.2, que es resultante de fuerzas complanares. Bueno, la resultante de las fuerzas coplanares nos dicen que son aquellas que actúan en un mismo plano, ya que además de fuerza se representa matemáticamente por vectores, ya que esto lo define como aquellas expresiones matemáticas que tienen una magnitud, dirección y sentido. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza resultante es la fuerza individual que produce el mismo efecto tanto en la magnitud como en la dirección que dos o más fuerzas concurrentes. Como en la imagen que les puse como ejemplo, vienen 4 vectores, que el primer vector nos dice que es fuerza 1, que es igual a 150 newton con un 30 grados centígrados. El segundo vector fuerza 2 es igual a 80 newton con 20 grados centígrados. Y tenemos también lo que es la fuerza 3, que es igual a 110 newton. Y por último lo que viene siendo la fuerza 4, que es igual a 100 newton con un 15 grados centígrados. Bueno, aparte de eso nos dice que también se puede expresar la resultante de fuerzas coplanares en 3 formas. Una de ellas nos dice que es sigma Fx es igual a sigma Fy, que es igual a 0, ya que la forma se expresa que la suma algebraica de los componentes según los ejes X y Y en el plano de fuerzas deben de dar 0. En el segundo punto nos dice que sigma Fx es igual a sigma Ma es igual a 0, ya que esta forma indica que la suma algebraica de los componentes según cualquier eje y la suma algebraica de los momentos de todas las fuerzas respecto a un punto debe de ser 0. ¿Qué quiere decir? Que el punto debe estar en el plano de fuerzas y la línea que lo une en la intersección de fuerzas debe ser inclinado al eje tomado. Por último, el tercer paso nos dice que el sigma Ma es igual a sigma Mb es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que en esta forma se explica a sí mismo refiriéndose respecto a dos puntos o no colineales con la intersección aludida. Además de las fuerzas coplanares, nos dice que cualquier conjunto de fuerzas coplanares concurrentes se pueden reemplazar por una sola fuerza, ya que cuyo efecto es el mismo que las fuerzas dadas y que se domina de su resultante. Bueno, nos dice también que la resultante de fuerzas coplanares de un sistema de un vector que produce por sí mismo igual efecto, ya que los demás vectores del sistema, por lo que el vector resultante es aquel capaz de sustituir un sistema de vector. Y por último, lo que nos quiere decir la fuerza coplanares nos dice que es la fuerza individual que produce el mismo efecto tanto en las magnitudes como en la dirección que dos o más fuerzas concurrentes. Bueno, a continuación les daré una breve explicación sobre un ejercicio que realicé, que nos dice, a partir del sistema de vectores mostrados, determinar el módulo de vector resultante. En este caso, el vector resultante es igual a vector A más vector B más vector C, que la resultante daría como de un total de 7. Bueno, en el segundo punto nos dice que a partir
de un vector mostrado debemos determinar el vector resultante. Bueno, como está ahí en la imagen, viene como una gráfica donde se dice que deben de ser una de estas de cabeza y cola, que en este caso lo que es el vector A, el vector B, son los que llegan a tener esa intersección, ya que el vector D y el vector C no concuerdan con cabeza y cola, sino que se topan y no llegan a tener una intersección de cabeza y cola, como les mostré. Bueno, nos dice que la resultante es igual al vector A más vector B más vector C y por último más vector D, que la resultante es igual a vector D más vector D, que da como resultado la resultante de 2 vector D. Por último nos dice el último punto que debemos hallar gráficamente la resultante del sistema de fuerzas indicadas. Bueno, ahí les estoy mostrando también otra gráfica donde tenemos 4 vectores, uno de 220, uno de 80 newton, otro de 140 newton, otro de 180 newton. Bueno, para hacer el resultado de esa gráfica nos dice que debemos poner 220 newton, que es igual a 11 centímetros. En el segundo debemos de poner 180 newton, que es igual a 180 newton sobre 1 por 110, 11 centímetros, perdón, es igual a 220 newton, que nos da como resultado 1980 centímetros sobre 220, que al dividir nos da como resultado 9 centímetros. Por último debemos de poner 140 newton, que es igual a 7 centímetros, y 80 newton es equivalente a 4 centímetros. Bueno, voy a mencionar uno de los métodos de paralelogramo, que nos dice que es aquel que nos permite hallar la suma de dos vectores. ¿Qué quiere decir? Que para utilizar el método de paralelogramos se dibujan los vectores desde un mismo punto de origen. Después se dibujan dos segmentos paralelos que empiezan donde finalizan los vectores A y B, formando un paralelogramo, como lo están viendo en la imagen que puse. Nos dice, que este método consiste en dibujar los dos vectores a escala, con sus orígenes coincidiendo en el centro del plano cartesiano o marco de referencia, ya que se trazan paralelas a los vectores, que quiere decir que son líneas punteadas, y se obtiene un paralelogramo polígono de 4 lados con lados paralelos 2 a 2. Bueno, nos dice que el paralelogramo nos sirve para sumar dos vectores simultáneos. Uno nos dice que consiste en dibujar los dos vectores a escala con sus orígenes coincidiendo con el origen. Por ejemplo, en este caso el vector A 45 grados, vector B a 90 grados, y la resultante sería igual al vector resultante. Bueno, como aquí tengo un ejercicio, si pueden observar, dice que el vector resultante R es igual a vector A más vector B. Bueno, la resultante se va a multiplicar a raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado más 2 por A por B por coseno. El punto nos dice que determinemos el módulo del vector resultante de los vectores A y B, teniendo en cuenta
en el gráfico que además de del vector A es igual a 5 y que el vector E es igual a 3. Bueno, así quedaría gráficamente nuestro paralelogramo, que va a ser resultante es igual a al cuadrado más b al cuadrado más 2, como antes mencionado. En la parte de arriba les mencioné cuál sería la fórmula para que podamos sacar el resultado de ello, que es a al cuadrado más b al cuadrado más 2 por a por b por coseno, que nos da como resultado es igual a raíz de 5 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 por 5 por 3 por coseno 60 grados, que nos da como resultado es igual a 25 más 9 más 1 más por 2 por 5 y por 3, que nos da un medio, que el resultado es igual a 34 más 15, ya que el 2 se elimina. Bueno, el resultante será 49 y por último el resultado nos daría 7. Bueno, por último les voy a explicar lo que viene siendo el método de triángulo, que nos dice que es el método que consiste en trasladar los vectores sin cambiar sus propiedades, de tal forma que la punta de la flecha de uno se conecta con el origen del otro. De esta manera, el vector resultante se representa por la flecha que une la punta libre con el origen libre, y de ahí es que se formará un triángulo que se pueda representar mediante la letra R. Esto puede ser de esta manera, sino también puede usarse alguna u otra variable para representar la resultante. ¿Qué quiere decir? Que el procedimiento empleado para determinar la resultante de dos fuerzas concurrentes consiste en desplazar una de ellas hasta que su punto de aplicación coincida con el extremo de la otra, y completar el triángulo con el vector que resulta ser la suma vectorial de ambas fuerzas iniciales. Bueno, otra explicación de ello dice que en este método los vectores se deben trasladar sin cambiarles sus propiedades, de tal forma que la cabeza del uno se conecte con la cola. Como les enseñé en un ejemplo en un momento, les mencioné que el orden no interesa, pues la suma es conmutativa. El vector resultante se presenta por la flecha que lo une la cola, que queda libre con la cabeza que también está libre. Es decir, se cierra un triángulo con un choque de cabezas. Si la operación se hace gráficamente con el debido cuidado, debemos de tener en cuenta que bastaría medir con una regla el tamaño del vector de color negro, utilizando la misma escala que utilizó para dibujar los vectores sumados. Bueno, un ejercicio del método de triángulos puede ser para el sistema de vectores mostrados encontrar el módulo del vector resultante, que en este caso nos dice que la resultante es igual a vector A más vector B, como los demás métodos, que esta vez su resultado es de 5. En el segundo punto nos dice que para el sistema de vectores mostrados encontrar el módulo del vector resultante, debemos tener en cuenta que el vector A es igual a 8 y el vector B es igual a 6. Bueno, como está ahí en la imagen, el triángulo dice que para un sistema de vector, ahí tenemos todo cómo se desarrolló, ya que se multiplicó. Para hacer el resultado se debió de multiplicar como lo dice la fórmula.
Bueno, de mi parte ha sido todo. Muchas gracias por su atención y un cordial saludo para el licenciado Esteban Requeno Valle.